Buenas noches, gracias por ser parte de este segundo día de nombre periódico. En nombre de las autoridades y del área de docencia y del comité de tumores, quienes hacen posible que este webinar sobre el multidisciplinario del cáncer de mama sea parte de estos eventos que estamos programando en este mes de lucha contra el cáncer de mama. Vamos a iniciar el evento con varios expositores, entre ellos se encuentra la doctora Nadia Montero, que va a ser la principal en este momento, que va a iniciar esta charla, para después continuar con la doctora Verónica Pérez y el doctor Pablo Moreno. Por mencionar algunos antecedentes de la doctora Nadia, un médico que ha Universidad de en los hospitales de la de investigación en salud pública y epidemiología. También es docente en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de la UTE y también es docente en la Universidad de las Américas. Más abierta a la doctora para que pueda iniciar este webinar y muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ok, bien. Entonces, bueno, primeramente agradeciendo la invitación para poder compartir en esta charla sobre la radioterapia, la experiencia que tenemos en el oficio de radioterapia núcleo de Quito, en el tema de espacios para que como institución compartamos lo que está haciendo como la sesión. En primer lugar, pues declaro no tener ningún potencial conflicto de interés para esta presentación. Y después, en el índice, estos son los temas que estoy planteando que revisemos el día de hoy. Es la radioterapia, el rol que tiene la radioterapia en general en el cáncer de mama, la justificación para el uso de hipofraccionamiento, la evolución que ha tenido el hipofraccionamiento a través de la historia del cáncer de mama y cuál ha sido nuestra experiencia en el servicio en este aspecto. Entonces, un poco para facilitar el entendimiento de la radioterapia en el cáncer de mama, nosotros podemos entender dos escenarios básicos. Uno, la radioterapia adyuvante, ¿no? En el posterior, una cirugía conservadora en un caso, y la radioterapia posterior a una mastectomía, en el cual el objetivo del tratamiento es distinto, en el cual irradiamos una pared versus la cirugía conservadora, en el cual irradiamos una mama residual. Con respecto al rol que tiene la radioterapia adyuvante en el cáncer de mama, pues tenemos los estudios clásicos ya antiguos que han sido resumidos en este metaanálisis de estudios individuales, también ya famoso y muy citado, que tuvo su primera versión publicada en Lancet en el 2005 y la versión actualizada en el 2011 en el mismo Lancet, y en el cual recoge la experiencia de más de 10.800 pacientes que fueron estudiadas en 17 ensayos clínicos aleatorizados con un seguimiento de 10 a 15 años, y el cual nos dejó como conclusiones que la radioterapia produce una reducción en el riesgo de recaída local y regional, en una reducción absoluta de riesgo de un 15.7% y una reducción relativa de la mitad. O sea, más o menos la radioterapia sabemos que en este escenario disminuye a la mitad el riesgo de recaída local y regional.
Cuando hablamos del desenlace de sobrevida global, tenemos que la radioterapia produce una reducción del 3.8% en mortalidad específica, y ya con un seguimiento más prolongado, estos resultados se confirmaron, teniendo también una diferencia, como pueden ver aquí, de 25.2 versus 21.4 cuando hacemos radioterapia. Y sabemos también, en base a este metaanálisis, que podemos evitar una muerte por cada 4 recurrencias evitadas con la radioterapia. Entonces, este es el estudio clásico que se menciona en todas las guías y todas las recomendaciones para justificar el uso de la radioterapia cuando una mujer con cáncer de mama, por lo general cáncer de mama temprano, han sido sometidos a una cirugía conservadora y todavía tienen una mama que quiere irradiar, ¿no? Después, en el escenario de la mastectomía, lo mismo, tenemos este metaanálisis también de datos individuales por el mismo grupo, publicado en el 2014, y en este recoge a 8.535 mujeres de 22 ensayos clínicos con un seguimiento a 10 años. Es importante notar que tanto en este como en el estudio anterior, estos ensayos clínicos aleatorizados son antiguos. Por ejemplo, en este escenario datan desde 1964 hasta 1986, que es una de las principales críticas que actualmente tiene este metaanálisis. ¿Y qué es lo importante de este? Que nos permite separar 3 escenarios de pacientes. Uno, que son aquellas pacientes sometidas a mastectomía, también a manejo axilar quirúrgico, y tienen un N0. Es decir, ganglios negativos, ¿no? En este grupo de pacientes, el presente metaanálisis no encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en control local ni en mortalidad específica ni mortalidad global, cosa que no pasó en las pacientes que tenían de 1 a 3 ganglios positivos, en los cuales se miró que la recurrencia a 10 años fue del 20 versus del 4% cuando recibieron radioterapia, y la mortalidad específica se redujo del 37 al 31%, esto con seguimiento a 10 años. Posterior se presentó una actualización de este metaanálisis con seguimiento a 20 años, se encontró que incluso esta diferencia en la mortalidad, este beneficio de la radioterapia era aún mayor, siendo del 50 versus el 32% con radioterapia. Y lo mismo se vio en las mujeres que tenían más de 4 ganglios positivos. Igual, diferencias estadísticamente significativas en recurrencia a 10 años, en mortalidad específica, que se corroboró después con seguimiento a 20 años. Como les dije anteriormente, las críticas, pues que la mayoría de estos estudios fueron hechos en la era pre-HER, con técnicas de tratamiento de radioterapia antiguos, por los cuales ha habido ciertos llamados a que se actualicen nuevos ECAs con las nuevas técnicas, que es lo que estaremos viendo después, ¿no? Pero con estos 2 estudios se establece el rol que tiene la radioterapia adyuvante en los 2 escenarios, y en este escenario de la mastectomía, en estos 2 últimos, ¿no? En las pacientes que tienen de 1 a 3 ganglios positivos y en las pacientes que tienen más de 4 ganglios positivos, encontrando ausencia de beneficio en las de N0. Eso como un antecedente de por qué estamos hablando de la radioterapia en cáncer de mama. Ahora, ¿por qué radioterapia hipofraccionada puede funcionar en el cáncer de mama? Y esto como un antecedente un poquito para los que no están en el ámbito de la radioterapia, ¿no? Cuando nosotros decimos radioterapia hipofraccionada, estamos hablando de dar mayor dosis por fracción para cumplir ciertos objetivos, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? La radioterapia convencional, por decirles algo, se da en un fraccionamiento de 1.8 a 2 grays por fracción, mientras que en el hipofraccionamiento hablamos de más de 2 grays por fracción. Entonces, ¿por qué puede servir en mama? Y aquí vamos a hablar del concepto del alfa-beta, que es algo que conocemos mucho los que hacemos radioterapia. Este índice alfa-beta hace referencia mediante ciertos modelos que nos permiten explicar los efectos de la radiación sobre la materia, nos dice qué tan sensible es un tejido a la radiación, en términos simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cáncer de cervix, sabemos que tiene un alfa-beta de 10, que lo hace que sea muy sensible a la radiación. Y, por ejemplo, hablando de tejidos sanos, la médula, que es un tejido sano a proteger, tiene un alfa-beta de 1.5 o 2.
Es decir, mientras más bajo es el alfa beta, estos tejidos van a ser más resistentes a la radiación. Entonces, en un cáncer de cérvix, en los cuales ustedes saben que hacemos el típico fraccionamiento de los 50.4 en 28 sesiones, en el caso del cáncer de mama y también el cáncer de próstata, que son dos localizaciones muy citadas cuando hacemos hipofraccionamiento, tienen un alfa beta muy bajito. Próstata menos, se habla de un 1 a 2, y mama, según distintos estudios, entre 3.5 a 4. Esto hace que en estos tratamientos hipofraccionados que nosotros planteamos, cuando tiene un tejido, un alfa beta bajo, este va a ser dañado, mientras que los tejidos con un alfa beta alto van a ser protegidos. Y esto lo podemos ver también en la gráfica de aquí. En tomate está un tratamiento convencional de un cáncer de próstata, en el cual vamos a ver que la próstata, que tiene un alfa beta de 1.5, si miramos cuando llega un fraccionamiento convencional, llega a esta dosis de 180, pero si por ejemplo en este mismo fraccionamiento le ponemos un cáncer de cérvix, recibiendo la misma dosis, este llega solo a 100 Grays. Entonces la razón por la que planteamos hipofraccionamientos en estos tejidos es por su comportamiento radiobiológico, que los hace que sean más sensibles a mayor dosis por fracción de tratamiento. Entonces, bajo todos estos antecedentes es que la radioterapia en cáncer de mama ha ido evolucionando para tratar de cada vez hacer tratamientos que sean más cortos, yendo de lo convencional, que ustedes han escuchado siempre, de estas entre 25 a 30 fracciones, a cortarse. Ahora estamos ya hablando incluso de 5 fracciones. Entonces, ¿desde cuándo empezó esta historia? Desde 1952, fíjense en que ya hace bastante tiempo, en los cuales se hicieron los primeros estudios preclínicos que demostraban que el cáncer de mama podría ser más sensible al tamaño de fracción que las reacciones cutáneas agudas, porque claro, lo que más solemos proteger en efectos agudos de la radiación en cáncer de mama es la piel. Y pues resulta que la piel tiene un alfa beta alto, por lo tanto, tolera mejor mayor dosis por fracción. Entonces, de aquí salieron los primeros estudios preclínicos, pero ya hablando ya de ensayos clínicos, que ya fueron avanzando, empezamos con este START. Este START es el primero de una serie de estudios, los llamados START, que son parte de una intención en Reino Unido de tratar de estandarizar todos los fraccionamientos que se daban en cáncer de mama en ese entonces. Y el START-B fue como el piloto, fue como el piloto que empezó a reclutar pacientes en 1986 y 1998. La mayoría de estos pacientes fueron mujeres sometidas a cirugía conservadora y publicaron sus resultados en el 2005. Después también vino el estudio ya canadiense, en el cual igual incluían pacientes en el escenario de la cirugía conservadora desde 1973. Después vinieron ya los dos START, que son los estudios, los clásicos estudios del hipofraccionamiento en mama, los cuales tuvieron estas dos partes, START-A y START-B, que se hicieron de manera simultánea prácticamente, como ven en las fechas de reclutamiento, pero que lo que intentaba hacer era el START-A, comprobar los resultados encontrados en el START-B, y del START-B sacamos los principales protocolos que hoy en la actualidad se usan y los vamos a mencionar. En el 2004 al 2007 empieza a reclutar el FAST Trial, que como verán es el estudio que nos permite pasar de las 15 fracciones a las 5 fracciones, es el primero de los estudios. Después, este estudio chino, que fue publicado en el 2019, que en cambio nos ha dado las pautas para hacer el hipofraccionamiento en postmastectomía. Después el HipoTrial, que es un estudio danés que igualmente incluye a pacientes con cirugía conservadora, pero que tiene la particularidad de que incluyó también a pacientes con carcinoma ductal in situ. Y finalmente termina por el momento la historia del hipofraccionamiento con la publicación del Fast Forward, que es un estudio que nos ha permitido sí ya usar con mayor seguridad este tratamiento de radioterapia en 5 fracciones. Y esta es la historia como hemos ido desde las 25 hasta los 5 fracciones. Aquí vemos un poquito de la historia de los START.
Estos START que ya les había dicho que hay el piloto y el START A y el START B, lo que permitieron en general demostrar es que la recaída locorregional, tanto en los hipofraccionamientos comparado con los fraccionamientos convencionales, no fue inferior. Las diferencias principales que se miraron fueron en efectos tardíos de los tejidos normales. Por ejemplo, hubo moderada o marcada induración mamaria, telangiectasia, edema, en los que estaban llevados a 50 Grays y fue menor en el hipofraccionamiento. En el 15% que recibió radioterapia en ganglios no hubieron diferencias en la toxicidad tampoco en brazo ni en hombro, que es algo que nos suele preocupar también la radioterapia a mama, y tampoco hubieron diferencias en toxicidad pulmonar o cardíaca. Entonces, como pueden ver aquí, los dos esquemas del START piloto y el START A fueron muy parecidos. La diferencia del START A con el START B es que estas fracciones se entregaban a un espacio de un día, entonces terminaban siendo igual en 5 semanas, mientras que en el START B sí ya es el clásico hipofraccionamiento como se lo conoce, que es el 40 Grays en 15 fracciones. Entonces estos START nos dejaron ya nos dejaron la enseñanza de que no había diferencias en recaída locorregional y que la toxicidad tardía cutánea podría ser menor. Otros estudios que hubieron en hipofraccionamiento moderado, tenemos el estudio canadiense que les había mencionado, el cual ya usó este otro fraccionamiento de 42.5 en 16 fracciones y encuentra lo mismo, no diferencias en recurrencia local, y el resultado cosmético tampoco fue diferente en este estudio. En el estudio danés, la recurrencia local fue igual, la sobrevida global fue igual en las dos ramas de tratamiento, y el hipofraccionamiento, al igual que en los START, tuvo mejores resultados cosméticos, menos despigmentación y menos edema. Todos estos estudios, como les había mencionado, incluyeron a pacientes sometidas a cirugía conservadora. Los START, como pueden ver en esta tabla, incluyeron muy poquitas pacientes sometidas a mastectomía, 15% y 8%. Y era por esto que la indicación de hipofraccionamiento en las guías, en este entonces en el Astro publicado en el 2018, estaba orientada solo al escenario de la cirugía conservadora. La cosa cambia con este estudio chino, publicado, como les dije, en el 2019, que ya incluía pacientes 100% sometidas a mastectomía. Y este nos dio la pauta para ver que en el escenario de la mastectomía el hipofraccionamiento tampoco daba diferencias en recurrencia local, en sobrevida libre de enfermedad, en sobrevida global o en toxicidad cutánea tardía. El hipofraccionamiento también presentó menor toxicidad aguda en piel y aunque la neumonitis mostró una tendencia a ser peor con el hipofraccionamiento, pero igual la tasa de neumonitis que presentaron estos pacientes fue muy baja. Y después, todas estas que, como vieron, el estudio chino se parece al canadiense, que hace 43.5 en 15 fracciones. Después fuimos a este otro escenario, de tratar de estas 15 pasar a las 5. Y aquí están los estudios FAST, el FAST y el Fast Forward. El FAST, que fue el primero que hizo esta aproximación de llevarnos a 5 fracciones, y en estos encontraron que los efectos en el tejido normal, los efectos adversos en el tejido normal, fue menor en 5 fracciones versus las 25, y que la tasa de recurrencia local en las 3 ramas de tratamiento igual fue muy baja. Y en el Fast Forward, que ya utiliza este esquema de 26 Grays en 5 fracciones, encuentra que no fue inferior este esquema con respecto a las 15 fracciones en términos de recurrencia locorregional ni a distancia, tampoco en mortalidad global ni específica, y esto con un seguimiento a 5 años. Los efectos cosméticos fueron peores en la rama de 27 Grays, es por eso que ahora lo que usamos es el de 26 en 5, y los efectos moderados y marcados en la piel fueron peores con estas de 27 y mejores con la de 26 en 5. Entonces, bajo estos antecedentes, ¿cómo fue la historia del hipofraccionamiento ya en nuestro servicio acá en radioterapia en Solcaquito?
Los primeros casos de hipofraccionamiento lo estábamos haciendo sobre mama sola, sin indicación de irradiar ganglios, que era la indicación del astro en ese entonces. Muy pocas pacientes, porque la causística nuestra hace que tengamos pacientes con enfermedad avanzada, y muy pocas nos llegan sin indicación de irradiar ganglios. Entonces, eran muy pocas pacientes las que hipofraccionábamos. ¿Qué aceleró todo? Fue pues la pandemia, ¿sí? La pandemia, como podríamos decir, de las pocas ventajas que ha tenido, ha sido el crecimiento del hipofraccionamiento en muchas ramas de la radioterapia, y mama fue una de las principales, porque por una parte aceleró la publicación de los estudios del Fast Forward, que llevaron también a recomendar algunas cosas, y también a incluir dentro de guías, como guías del astro y del estro, el uso de hipofraccionamiento. Entonces, en octubre del 2020, nosotros implementamos el protocolo institucional de aquí del servicio de hipofraccionamiento en postmastectomía para pacientes en estos escenarios, T1, T3 hasta N1. En marzo del 2022 ya se publican algunas guías con las recomendaciones de hipofraccionar en postmastectomía. Nos sentimos más seguros con los datos que se presentaron y actualizamos el protocolo ya para las indicaciones del estudio chino, que ellos incluían pacientes hasta con T4 y hasta con un N3. Entonces ampliamos ya las indicaciones de irradiar en el escenario de la postmastectomía. En marzo del 2022, ya a raíz de estos resultados, cuando hablamos de hipofraccionamiento postmastectomía, hablamos de hipofraccionar ganglios también, no solo la pared. Entonces ya llevar esto a la recomendación en las guías, ya decían, pues si ya irradiamos en postmastectomía ganglios, pues en cirugía conservadora no habría por qué hacer una excepción. Y en marzo del 2022, aquí también en la institución, empezamos a irradiar tanto mama como ganglios. Y en junio del 2022 hemos implementado ya nuestro protocolo para hacer ultra hipofraccionamiento o fast forward en pacientes T1, T2, N0. Y pues como les había dicho, ¿qué llevó a acelerar este proceso? Pues la experiencia con la pandemia. Esta preocupación nos dice aquí en el servicio que publiquemos estas recomendaciones. Esta fue una revisión rápida y consenso de expertos, que fue una experiencia muy, muy grata, en la cual pudimos unir a servicios de radioterapia de Quito, de Puerto Viejo, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, para mirar estas zonas de la radioterapia donde podíamos llevar a hacer tratamientos más cortos dada la pandemia, ¿no? Y entonces de esta experiencia, pues todos los que participamos nos concientizamos que, aparte de las ventajas que hemos visto, clínicas y radiobiológicas, que tienen estos esquemas hipofraccionados, también estos esquemas hipofraccionados se traducen en menor uso de recursos y costos, y por lo tanto mejoramos el acceso a los tratamientos. Entonces, esto de mejorar el acceso a los tratamientos, países como el nuestro, es súper importante, y debemos todos estar preocupados por ese acceso. En esta diapositiva podemos ver cómo estas diferencias en los tratamientos convencionales versus hipofraccionamientos pueden hacer que los costos se reduzcan mucho. Por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo a raíz de que aumentan el número de fracciones, va a aumentar el costo de los cursos de radioterapia. Esto es en el caso de países de bajos recursos, y esto en el caso de países de altos recursos. Y acá también estamos viendo la diferencia que habría en el costo del curso de radioterapia en convencional versus hipofraccionamiento. Entonces, las diferencias de costo entre los regímenes convencionales de hipofraccionado se traduce en una reducción del 40% en el costo departamental, y también el porcentaje de aumento en el acceso a radioterapia con esquemas hipofraccionados aumenta hasta un 25.4%. Entonces, todas las razones clínicas, las razones de acceso, las razones de costo nos llevan a tratar de hacer estos tratamientos hipofraccionados en la mayor cantidad de pacientes, cuando esto esté indicado en base a la evidencia, como hemos visto. Esta diapositiva está aquí para representar, es un estudio publicado por la Sociedad Americana de Cáncer, en el cual hacen una evaluación de los costos del cáncer en Estados Unidos, y plantearon algunos escenarios. En esta fila vemos el caso de un cáncer de mama, ¿no? Y aquí estamos viendo el porcentaje del costo total del tratamiento de acuerdo a las distintas terapéuticas.
Y esta diapositiva la puse porque siempre tendemos a pensar en la oncología que la radioterapia es un tratamiento caro. Pero fíjese en el porcentaje de costo dentro del tratamiento de cáncer de mama que representa la radioterapia, que es apenas esta pequeña franja que vemos aquí. Entonces, el tratamiento de radioterapia está comprobado que es un tratamiento costo efectivo, costo útil, y más aún ahora que estamos tratando de llevar a la mayoría de pacientes de estos tratamientos hipofraccionados. Y esta ya es nuestra experiencia en el año 2021, que ya estuvieron implementados los protocolos de mama. Tratamos 508 pacientes de tratamiento de radioterapia. El 173 de estos pacientes recibieron tratamientos hipofraccionados, esto es el 34% en el 2000, no tenemos datos del 2018 hasta el 2020, pero esto era muy bajísimo, o sea, ya en el 2021 es que hemos empezado un poco a levantar, y ahora con las nuevas políticas que tenemos igual en el servicio, esto va a ser muy alto para el 2022. Y 328 en fraccionamiento convencional. ¿Pero qué representa haber hecho este 34% en hipofraccionamiento? Que en el año 2021 se ahorraron 1.557 sesiones que permitirían que tratemos a 97 pacientes más que las que hubiésemos tratado si estábamos en fraccionamiento convencional. Y en último fraccionamiento tratamos apenas 7, pero estas 7 ya representan 140 sesiones ahorradas que permitirían tratar a 28 pacientes más. Entonces, cuando no hipofraccionamos aquí en el servicio, cuando hay una necesidad de irradiar mamaria interna, que esto es porque los estudios del chino no irradió mamaria interna, y hay un estudio haciéndose en la actualidad, que es del RT Charm, es un estudio estadounidense, está haciéndose, pero este ya incluye radiación de mamaria interna, perdón, pero todavía no tenemos resultados. Este escenario es súper importante, que son las mujeres con reconstrucción mamaria, ya que el estudio chino excluyó a todas las pacientes con reconstrucción, y hay estudios de fase 2 que indican que las complicaciones grado 3 o 4 de la reconstrucción puede ser hasta de un 35%. No sabremos qué mismo pasa con la reconstrucción hasta que se publican los resultados del RT Charm y del Fabric, ambos que tienen como desenlace principal los efectos tardíos en las reconstrucciones. No incluimos márgenes positivos porque estos no están incluidos tampoco en estos estudios, cáncer de mama bilateral ni antecedentes de irradiación previa de tórax. Entonces, actualmente estamos en base a la evidencia, en base a las guías, hipofraccionando la gran mayoría de los pacientes, excepto en estos escenarios. Y ya para terminar, pues esta es una experiencia de una paciente, una mujer de 73 años con diagnóstico de SEA de mama izquierda, un T2N0 luminal sometida a cirugía conservadora, es decir, que reunía los criterios para que nosotros hagamos un fast forward aquí en la institución, 26 grays en 5 fracciones. Y es la típica paciente que nos llega diciéndonos, pero a mí me dijeron que me van a hacer 30 sesiones, ¿cómo así que ahora me hacen 5? Entonces ahí es como cuando explicamos cómo ha ido avanzando la radioterapia y que ya ahora ya no es la ecuación siempre los 30 sesiones que antes se hacía. Y todos estos esfuerzos han sido posibles también gracias a los avances tecnológicos que hemos tenido en radioterapia, el apoyo de las autoridades que han permitido que tengamos esos avances, y sobre todo a un equipo humano que así a la par del avance de la tecnología se ha tratado de ir formando, y con el trabajo en equipo que en radioterapia es tan importante. Este tratamiento de esta paciente se hizo con una técnica de inspiración sostenida, que de lo que se trata es de tratar a la paciente, en este caso es de inspiración sostenida, para tratar de que la mama se aleje de corazón y llegue en la menor cantidad de dosis a corazón. Este es de inspiración normal, este es de inspiración sostenida, y vemos cómo se separa el corazón de la mama. Este es el tratamiento de esta paciente. Aquí estamos viendo, cogí el corte en el cual el corazón está más cercano al campo de tratamientos, este es el corte. En amarillo ven el 100% de la dosis, en verde el 95% y en blanco el 50% de la dosis. Y fíjense en cómo esta técnica de inspiración hace que incluso en la parte que está más cercana al corazón, el 50% de la dosis no llega a topar corazón, ni coronaria, ni ventrículo. Con esto aseguramos que las dosis a corazón son muy, muy bajitas, que es uno de los principales requerimientos que tiene FAST.
Y aquí vemos cómo es la entrega del tratamiento. Este es el ciclo respiratorio de la paciente en respiración normal. Lo que hacemos es pedirle a la paciente que inspire, haga una inspiración sostenida, y el acelerador que nosotros tenemos lo que hace es entregar la radiación solo en este punto en el cual está en inspiración sostenida la paciente, que es la parte amarilla. Amarilla es cuando está entregando el acelerador el tratamiento. Y eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta o lo dejamos para la última, para el final de las presentaciones, creo. Buenas noches, doctora, por hacerle una consulta. ¿Se puede dar la fibrosis pulmonar como consecuencia del tratamiento de radioterapia? Bueno, con las técnicas antiguas, la neumonitis que nosotros producíamos sí que era una complicación bastante frecuente en las pacientes. Con las técnicas actuales cada vez es menor. Entonces, la neumonitis aguda es baja y ya los datos de fibrosis, que es la toxicidad tardía, y ya con estas técnicas actuales es bastante baja también. Entonces, si bien es cierto, es una preocupación que siempre está en mente, ahora en la actualidad las complicaciones pulmonares que produce la radioterapia son bastante bajas. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición de la doctora Verónica Pérez. La doctora es oncóloga clínica, ella se graduó como médico en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en desarrollo local y salud en la Universidad Técnica Particular de Loja y es especialista en oncóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Adicionalmente, ella es miembro de la Sociedad de Oncología Clínica de Argentina y la Sociedad de Oncología en el Ecuador. Y bueno, nos va a presentar ahora el tema de la inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo. Adelante, doctora. Hola, buenas noches con todos. No sé si me escuchan y si se puede ver la presentación. Sí. Chévere. Bueno, buenas noches con todos. Sí, vamos a hablar de inmunoterapia en cáncer de mama triple negativo. Mis conflictos de interés. No tengo conflictos para esta charla. Y bueno, vamos a empezar con lo que es neoadyuvancia. Vamos a hablar a quiénes, desde qué T. Vamos a ver el rol de los platinos, el rol de la inmunoterapia y lo que más venimos hoy en día hablando es qué hacer en enfermedad residual. Hoy en día tenemos ya varias opciones. Rápidamente vemos los objetivos de la neoadyuvancia, es disminuir la extensión de la enfermedad, tener información sobre la respuesta al tratamiento. Ya todos sabemos que no es lo mismo tener una respuesta patológica completa versus a no tener respuesta, o un RCB 1, 2 o 3. Nos permite realizar una cirugía menos extensa. Y lo primordial, que en tumores triple negativos y en HER2, la respuesta patológica completa es un subrogante de la sobrevida global. Acá vemos en este metaanálisis que en aquellos pacientes que tienen una respuesta patológica completa, alcanzan una sobrevida libre de enfermedad a 5 años del 90% en el grupo de triple negativos, versus aquellos que no alcanzan esta respuesta patológica completa, llegando a un 57%. También sabemos que el 40% de estos pacientes triple negativos que no alcanzan la respuesta patológica completa van a recaer en un lapso de los 3 primeros años. Entonces, sabiendo que nuestro objetivo es llevar al paciente a una respuesta patológica completa, ¿con qué esquemas vamos a lograr esto? ¿Qué es lo que no se discute en triple negativo? Tanto las guías ESMO como San Galen y ASCO nos indican que a partir de un T2, más de T2, un N positivo, sí o sí tiene que ir el paciente a neoadyuvancia. Esto ya es un estándar, esto no se discute.
Sí, lo que estamos discutiendo hoy en día y qué hacer en esos tumores que son más chicos, es decir, los que son de 10 milímetros a 20 milímetros. Solamente las guías ASCO nos indican que en estos pacientes también podemos ofrecer neoadyuvancia. Entonces, tomar ese criterio en estos pacientes. Sabemos que también se pueden beneficiar de lo que es la neoadyuvancia. El rol del carboplatino. Ya creo que todos tenemos claro, ya el carboplatino ha demostrado tener una mayor respuesta en lo que es respuesta patológica completa. Hay varios estudios ya que han demostrado esto. Sí, quiero mostrarles este último metaanálisis en el que se ve, fue publicado este año y en el que se ve un incremento en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Es lo lógico, ya que tenemos una respuesta patológica completa mayor con este medicamento. Entonces, tenemos que tratar de incluir en nuestros esquemas de tratamiento el carboplatino. Lo mismo pasa con dosis densas, con antraciclinas también conseguimos respuestas patológicas completas mayores. Entonces, hasta el momento lo que podemos decir es que hay que incluir carboplatino en neoadyuvancia, hay que hacer dosis densas. Sí, la discusión probablemente sea en qué pacientes. No todos los pacientes nos van a tolerar dosis densa, no todos los pacientes son candidatos a carboplatino. Sí tendremos que elegir cada uno de los pacientes para que se beneficien del tratamiento, pero tomar en cuenta que esto ya es un estándar de manejo en este grupo de pacientes. En el rol de la inmunoterapia, tenemos 4 estudios, el más importante, el Keynote 522. Sí quiero hacer un apartado del GEPAR nuevo, si bien fue un estudio negativo en el que se usaba el durvalumab en neoadyuvancia y se evaluaba como endpoint primario la respuesta patológica completa. Si bien es negativo, vemos en este último análisis que está publicado en el Annals Oncology, vemos que hay un incremento en sobrevida global a pesar de no tener una respuesta patológica completa. Para mí, en realidad, va a ser un generador de hipótesis. Probablemente tengamos estudios ya a ver qué pasa con estos pacientes que están haciendo neoadyuvancia con inmunoterapia. Volviendo al Keynote 522, es el estudio que ya ha modificado nuestro estándar de manejo en los pacientes con este tipo de tumor triple negativo. Reciben carboplatino paclitaxel más pembrolizumab, seguido de dosis densa de AC, posterior cirugía y posterior 9 ciclos más de pembrolizumab, versus la quimioterapia y placebo. El endpoint primario, respuesta patológica completa y sobrevida libre de enfermedad. Endpoint secundario, sobrevida global. Ampliamente alcanzado. Vemos que aquí en respuesta patológica completa, un 60% versus el 22% con quimio. Y en lo que es sobrevida libre de enfermedad, también fue alcanzado el objetivo. Tomar en cuenta, esto es muy importante en estos pacientes, si bien se hacía la medición del PDL1, en los 2 grupos de pacientes se beneficiaron, los pacientes que tenían un bajo PDL1 y los que tenían un alto PDL1. Entonces, no es como los estudios que vemos en metastásico, que sí importa el valor del PDL1. En este vemos que hay respuesta en los 2 grupos. Obviamente tienen mejor respuesta aquellos que tienen el PDL1 más alto. En el último análisis vemos que permanece la curva, sigue sostenida en sobrevida libre de enfermedad. Entonces, hasta acá los estudios en neoadyuvancia. ¿Qué hacemos en aquellos pacientes que tenemos enfermedad residual? Tenemos el estudio Olimpia. Este estudio es con olaparib en pacientes con BRCA1 2 mutado y HER2 negativo. Estos pacientes recibieron neoadyuvancia, no tienen respuesta patológica completa, ingresaron al estudio y se aleatorizaron a olaparib versus placebo. Un estudio que fue positivo, demostrándose beneficio en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global.
En neoadyuvancia, como habíamos dicho, habían pacientes con pembrolizumab que continuaron 9 ciclos más. Acá vemos que hay beneficio en aquellos pacientes que no hacen respuesta patológica completa y mucho mayor en aquellos pacientes que tienen un RCB2. Entonces, hoy en día tenemos ya varias opciones para nuestros pacientes que no hacen respuesta patológica completa. Tenemos la capecitabina con el Createx, tenemos ya el olaparib con el Olympia y tenemos pembrolizumab con el estudio, el Keynote 522. Este sería mi algoritmo. Yo les he dividido en los que hacen neoadyuvancia con pembrolizumab y los que no realizan neoadyuvancia con pembro. ¿Por qué? Obviamente por cuestiones de acceso. No todos los pacientes van a poder hacer inmunoterapia. Los que hacen neoadyuvancia con pembro van a cirugía, aquellos que tienen respuesta patológica completa. Según el estudio, tendríamos que continuar con nuevos ciclos de pembro. Probablemente veremos si se hace una desescalación en el tratamiento en este grupo de pacientes, y aquellos que tienen enfermedad residual tienen que continuar con pembro. Se puede hacer el testeo del BRCA. Si son wild type, irían a CAPE. Si son mutados, podrían ir a olaparib. Aquí podemos hacer probablemente combinaciones, secuenciaciones, eso ya lo veremos con nuevos estudios que se están realizando, pero no sería algo ilógico, ¿no? En los que no hicieron neoadyuvancia con pembro, igual, cirugía, enfermedad residual, testear BRCA, wild type, capecitabina, mutados o olaparib. Entonces, mis conclusiones serían: aquí en neoadyuvancia, desde T1C, discutir en TN2, N positivo siempre, esto no hay discusión. El esquema estándar sería inmunoterapia más quimioterapia con platinos en base al estudio Keynote 522, y en enfermedad residual tendremos que hacer de forma dirigida. BRCA mutado olaparib, pembrolizumab si hizo en neoadyuvancia, y capecitabina en aquellos que son wild type o que no pudieron hacer pembro de inicio. Ahora vamos a ver en cáncer de mama triple negativo metastásico. De inicio, todas las guías nos indican que hay que testear ya tanto pruebas de BRCA como la expresión del PDL1. Esto nos va a llevar a un enfoque para el tratamiento inicial en este grupo de pacientes. Entonces, en aquellos pacientes sin mutación de BRCA en línea germinal, aquellos que tienen puntuación positiva combinada PDL1 menor a 10, menor a 10, tienen que ir a quimioterapia de agente único, y en quimioterapia o quimioterapia combinada en aquellos que tienen enfermedad visceral o son rápidamente progresivos. En aquellos que tienen PDL1, perdón, aquí está, me equivoqué en la... Bueno, en mayor a 10, obviamente tenemos dos estudios, el Keynote 355 y el Impassion 130. Con mutación BRCA en la línea germinal tenemos los inhibidores de la PAR. En estos tenemos ya tres estudios, el Olympia, que es con olaparib, el Embraca con el talosaparib y el nilaparib en el Embravo. El diseño de los estudios, todos fueron similares, pacientes con mutación BRCA 1 y 2, que ya habían recibido tratamientos previo en primera línea con antraciclinas o taxanos. No se incluyeron pacientes que recibieron platinos. Hubieron dos grupos, los que recibían los inhibidores de la PAR versus quimioterapia. En el grupo del nilaparib, en el estudio Bravo, no hubo mayor beneficio, pero en el Olympia y en el Embraca sí hubo una alta tasa de respuesta mayor a un 60%, con una sobrevida libre de progresión que va entre 7 y 9 meses. Entonces, este es un nicho de tratamiento ya para este grupo de pacientes metastásicos triple negativos. En inmunoterapia tenemos los dos estudios, como habíamos dicho, el Impassion 130 y el Keynote 355, más o menos parecidos el diseño, si tomar en cuenta que en el Impassion fueron pacientes que estaban libres de tratamiento mayor a 12 meses, y en el Keynote mayor a 6 meses.
El Keynote se usaban 3 líneas de quimioterapia, nab-paclitaxel, paclitaxel solo o gemcitabina carboplatino. En el Impassion teníamos con nab-paclitaxel más atezolizumab. La evaluación de cada estudio para el ingreso eran con diferentes pruebas. Tenemos en el Impassion con el Ventana y en el Keynote con el DACO. ¿Qué se evaluaba? Se evaluaba sobrevida libre de progresión. Vemos que en el Keynote es de 9.7 meses versus el Impassion de 7.5 meses versus quimioterapia 5.6 meses versus 5 meses. Sí, tomar en cuenta que aquí sí era importante el valor del PDL1, se beneficiaban aquellos que eran mayor a 10 en el Keynote y mayor a 1 en el Impassion. En sobrevida global, el Keynote sí hubo beneficio, es un estudio positivo, en el Impassion probablemente fue un estudio negativo, se consideró así. Tomar en cuenta que tuvo una aprobación rápida por la FDA y posterior a realizar el nuevo estudio que fue hecho por el Impassion 131, combinando el atezo con paclitaxel, no hubo beneficio en este estudio fue negativo y ante eso la FDA retira la aprobación en Estados Unidos de esta combinación, pero en otros países sí se está usando, por eso la presentación del estudio. ¿Qué tenemos posterior a esto? Tenemos nuevas drogas, nuevos anticuerpos conjugados, ¿Cómo están formados estos anticuerpos? Están formados por el anticuerpo que va dirigido a un blanco, un linker y un citotóxico. Para mí, en realidad, es una forma elegante de dar tratamiento de quimioterapia. Obviamente, probablemente estos agentes citotóxicos por sí solos no podrían hacer el mismo efecto. El efecto que producen estos o cómo actúan es produciendo el efecto bystander. Creo que todo el mundo ya conoce este efecto que se produce a nivel de la célula. En realidad, este efecto es un concepto de la psicología social, que quiere decir más o menos cuando hay un accidente de tránsito, se para eso y están afectados alrededor varios otros conductores. Lo mismo va a pasar dentro de las células. La célula va a estar afectada por el medicamento, este citotóxico sale y este citotóxico va a actuar sobre las células vecinas, causando también daño sobre estas células. Entre estos tenemos para tratamiento en los tumores triple negativos el sacituzumab govitecan. Tiene como citotóxico un derivado del irinotecan. Fue aprobado ya con el estudio ASCEND, es un estudio fase 3 que se incluyeron más de 500 pacientes triple negativos multitratadas, eso es lo importante de este estudio, y se le autorizaron a sacituzumab govitecan versus cualquier otra quimioterapia puesta por el investigador. Acá vemos las curvas en sobrevida libre de progresión, beneficio de 5.6 meses versus 1.7 meses, y en sobrevida global de 12 meses versus 6.7 meses, cosa que no habíamos visto en pacientes multitratadas. La tasa de respuesta objetiva mayor 35% para el govitecan versus un 5% para la quimioterapia. ¿Dónde va a actuar este medicamento, este anticuerpo conjugado? Va a actuar sobre el ROP2. Se ve en el estudio que aquellos que tienen una expresión baja también se benefician. Entonces, tanto los de expresión baja como expresión alta va a haber beneficio con este tratamiento. En el grupo de los HER2 low, voy a hablarles poco de esto, probablemente el doctor Pablito nos explique más, ya que él tiene el tema de HER2, pero en el grupo de los triple negativos, los pacientes que se incluyeron fueron más o menos 50 pacientes y también hubo beneficio. Acá vemos en el Destiny
que en aquellos pacientes triple negativos que ingresaron alcanzaron una sobrevida libre de progresión de 8.5 meses y una sobrevida global de 18 meses, con una tasa de respuesta objetiva mayor en comparación con lo que es la quimioterapia. Entonces hay que tomar también en cuenta este grupo de pacientes que también se pueden beneficiar de este tipo de medicamentos, como es el trastuzumab deruxtecan. Entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo para las pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo? En primera línea, como habíamos dicho, tenemos que solicitar ya el PDL1. Aquellas que son positivas irían a quimioterapia más inmunoterapia. Tenemos de inicio el pembrolizumab más taxanos o gemcitabina carboplatino. En otros países tienen como opción también el atezolizumab más el nab-paclitaxel. Esto va a depender del tiempo transcurrido del paciente sin tratamientos y obviamente del estudio que hayamos realizado para poder usar las drogas. En aquellos que son PDL1 negativo, testear el BRCA, el Palbitu. Si son positivos, irían al talosaparib versus o el olaparib. En aquellos que son negativos, quimioterapia, taxanos, antraciclinas, platinos, capecitabina. Ya tenemos varias opciones. En segundas líneas o líneas ulteriores, si no testeamos en primera línea el BRCA, acá hay que testear, hay que hacer BRCA, el Palbitu. Si tenemos positivo, el talosaparib o el olaparib. Si está negativo, taxanos. Los que todavía no tenemos aprobados en el país, tenemos el sacituzumab con el globitecan, ya aceptado en el estudio ASCEN, que demuestra tanto beneficio en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global, en pacientes multitratadas, tomar en cuenta eso, y en aquellos pacientes que son HER2 low, el trastuzumab deruxtecan. También se ha demostrado beneficio ya. Y posterior a esto tenemos ya las líneas de quimioterapia, la eribulina, gemcitabina, entre otros. Bueno, esto sería todo en cuanto a lo que es triple negativos y la inmunoterapia. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Pérez, por su presentación. Parece que no hay preguntas. Las preguntas las pueden hacer por el chat o si no también directamente pueden encender su micrófono para cualquier pregunta que tengan. Ok. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con la presentación del doctor Pablo Moreno. Doctor Moreno, ¿está? Buenas noches. Sí, no sé si es que me ayudan para poder compartir la pantalla. Ya, debe poder ahora, doctor. Bueno, el doctor Pablo Moreno es graduado en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la Facultad Calixto García de La Habana, Cuba, y es especialista en oncología clínica por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente se desempeña como médico tratante del Hospital Solca Núcleo de Quito. Nos va a presentar el día de hoy el tema de cáncer de mama metastásico HER2 positivo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Para mí siempre un gusto estar en estas charlas que nos ponen al día con los nuevos tratamientos que tenemos presentes. No sé si es que me pueden confirmar si es que se está visualizando mi pantalla.
Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a tocar en realidad uno de los temas que mayor evolución ha tenido, tiene desde ya hace un par de años, se vienen estudiando muchas moléculas y ha habido un cambio importante en lo que es el manejo de este tipo de tumores, de los HER2 positivos, que hasta quizás un año representaban del 15 al 20% de todos los tumores, de todos los cánceres de mama que teníamos diagnosticados, pero que también esto ha cambiado en el tiempo y vamos a ir un poquito viendo la evolución que hemos tenido. Vamos a ver. Ok, nada más como recordatorio, y como ya también el doctor Angelo el día de ayer nos había comentado, la situación de los tumores con cáncer de mama que tienen una sobreexpresión de los receptores HER, especialmente lo del HER2, lo que hace es que mediante los ligandos, como podemos ver en el gráfico, se active una señal. Esta señal se interioriza hacia la célula y se dirige hacia el núcleo celular, produciendo una proliferación celular, migración, invasión y supervivencia de la célula tumoral. Cuando nosotros hablamos de las terapias blanco específicos para este tipo de receptores, tenemos algunos lugares por donde actuar. Uno a nivel del receptor, la dimerización del receptor, como es el caso del trastuzumab, del pertuzumab, con los anticuerpos conjugados, como la entancina, ahora tenemos el trastuzumab de Erustecan, que tienen doble función, el bloquear el receptor y luego hacer una internalización y hacer el efecto de un tratamiento citotóxico y internos del receptor que también bloquea justamente esta vía de señalización. Cuando nosotros hacemos un viaje en el tiempo para ver cómo ha ido la evolución de estos tratamientos, nosotros podemos ver que todo esto comienza alrededor de 1998, cuando fue aprobado el primer fármaco anti-HER2 que teníamos, que era el trastuzumab. Si nosotros recordamos previamente, los tumores o los cánceres de mama HER2 positivos, metastásicos, eran tumores muy agresivos y que generalmente tenían un mal pronóstico. Posterior al advenimiento de los fármacos que iban directamente contra hacer un bloqueo al HER2, pues esto fue cambiando en el tiempo. Como podemos ver, nosotros inicialmente teníamos tasas de respuesta con quimioterapia de alrededor de un 32% y unas sobrevidas globales de aproximadamente 20.3 meses. Con el advenimiento de la quimioterapia más del trastuzumab, logramos mejorar esto. Hablábamos de respuestas objetivas de un 50% y logramos aumentar la sobrevida global a 25 meses. Posteriormente, tuvimos durante 10 años algunos estudios en cuanto al beneficio con la patinicapecitabina después del fallo del trastuzumab. Y en el 2011 tenemos la adhesión de el pertuzumab en primera línea. Y aquí vimos que logramos un avance importante en cuanto a tasas de respuesta, que logramos subirlas ya un 80% y sobrevidas globales que se lograron más del doble de lo que teníamos antes, sobrevidas globales de hasta 56.5 meses. Posteriormente vinieron los estudios que avalaron la molécula de TDM1 en segunda línea, y al momento tenemos ya para el 2021 y 2022, tenemos todos los estudios con el trastuzumab de Erustecan, que vamos a ir viendo un poquito cómo ha ido esa evolución en la situación metastásica. Más o menos la secuenciación de tratamiento en este tipo de tumores que tenemos es la siguiente, ¿no? O que teníamos muy probablemente hasta hace un año atrás. En primera línea, el taxano más trastuzumab y pertuzumab. Como les comentaba, teníamos sobrevidas globales de 56 meses. De segunda línea, trastuzumab entancina, TDM1, y para tercera línea nos quedaban algunas opciones: capecitabina, lapatinib, trastuzumab más quimioterapia, trastuzumab, lapatinib, trastuzumab, pertuzumab, el tucatinib, la capecitabina, o inclusive tratamientos de hormonoterapia con trastuzumab en pacientes que tenían receptores hormonales positivos. Y todo esto se basa en los estudios que vamos a ir viendo a continuación. Este es el estudio Cleopatra, que randomizó a
a los pacientes a realizar un tratamiento que era de quimioterapia con taxano más trastuzumab y pertuzumab versus un tratamiento solo con trastuzumab. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos? Pues tuvimos, como vemos aquí, en la sobrevida libre de progresión, un beneficio para trastuzumab, pertuzumab de 18.5 meses versus una media en el grupo control de 12.5 meses y una sobrevida global de 57, perdón, de no sé si es que se me escucha, me está editando la computadora, no sé si me escuchan. Sí, doctor, está bien. Perfecto. Y una sobrevida global de 57 meses versus 40.8 meses, que fue uno de los primeros estudios que que revolucionó lo que fue los tiempos medios de sobrevida, las tasas de respuesta que subieron hasta 80% de lo que teníamos 50% previamente solo con el trastuzumab. Posteriormente, lo que se buscaba era la secuenciación o buscar las mejores sobrevidas globales y sobrevidas libres de progresión, y para eso tenemos este primer estudio con TDM1. Como todos sabemos, el TDM1 es un anticuerpo conjugado, el cual tiene un anti-HER2, que sería el trastuzumab, y la emtansina, que es un citotóxico que va directamente a bloquear el receptor y por otra parte a ingresar a la célula para destruirla. En este estudio, Teresa, lo que se hizo fue poner en 2 líneas de tratamiento. Cuando las pacientes ya recibieron 2 líneas de tratamiento o más, se los puso para TDM1 versus la mejor estrategia que podía tener el investigador, tomando en cuenta que hasta este momento la segunda línea de tratamiento que teníamos disponible era la lapatinib más capecitabina. Cuando nosotros vamos a ver los resultados de los estudios, tenemos en sobrevida libre de progresión a favor de TDM1 con 6.1 meses versus 3.3 meses en el grupo control, y una sobrevida global de 22.7 meses versus 15.8 meses. Esto también fue un gran avance en esta situación de la enfermedad después de haber progresado de 2 líneas o más y teniendo respuestas con TDM1 de hasta un 31.3%. En este contexto es que posterior salió el estudio Emilia, donde se buscaba hacer un cabeza a cabeza entre la segunda línea de tratamiento disponible, que hasta ese momento era la lapatinib capecitabina versus la entancina trastuzumab. Entonces, en este estudio lo que se hizo igual fueron pacientes HER2 positivos que habían recibido previamente tratamientos con taxano o trastuzumab o que habían progresado en 6 meses posteriores de haber terminado el tratamiento con trastuzumab, y se los randomizó a TDM1 versus capecitabina. Cuando vamos a ver los resultados de este estudio de Emilia, vemos que la sobrevida libre de progresión fue de 9.6 meses versus 6.4 meses a favor de TDM1, y la sobrevida global de 30.9 a 25.1 meses con la lapatinib capecitabina. Veíamos que con el transcurso de la eficacia o de que seguían apareciendo estas nuevas moléculas, podíamos seguir aumentando las sobrevidas globales de las pacientes, claro, inicialmente impactando sobre la sobrevida libre de progresión. Posteriormente aparecieron algunos otros agentes anti-HER2, en estos casos inhibidores de tirosinquinasa, como fue el neratinib, en el cual ya se iba un poquito probando lo que era el lapatinib capecitabina, que posterior quedó siendo el estándar en tercera línea, versus estas nuevas moléculas de neratinib más la capecitabina, y donde veíamos que la sobrevida libre de progresión la podíamos mejorar, como vemos aquí, en 2.2 meses, y la sobrevida global tenía una repercusión aproximadamente en 1.7 meses. Posteriormente, uno de los estudios más recientes que hemos tenido con inhibidores de tirosinquinasa anti-HER2 es justamente el tucatinib. Igual, en este estudio tucatinib, lo interesante que se vio fue que se enrolaron pacientes, como vemos acá, pacientes que tenían metástasis cerebrales, y inclusive algunos pacientes, en un grupo de pacientes, que fue lo más interesante, que tenían
enfermedad no controlada a nivel del sistema nervioso central, que siempre son los grupos que más, digámoslo así, más difíciles de tratar, porque intentamos hacer un tratamiento eficaz, rápido, e intentar controlar la enfermedad de manera efectiva a nivel del sistema nervioso central. Cuando nosotros vemos los resultados del HER2-CLIN de este estudio, vemos que la sobrevida libre de progresión en la población en general disminuyó la adición del tucatinib en un 46%, hubo una disminución del riesgo de muerte en los pacientes que utilizaban tucatinib en un 34% y se disminuyó el riesgo de progresión en un 52%. Como vemos aquí, las líneas de seguimiento en enfermedad libre de progresión en pacientes con metástasis cerebrales comenzaron a abrirse y a los 6 meses teníamos una sobrevida libre de progresión de el 60% en el grupo de tucatinib versus 34% en el grupo control y de 25% al año versus 0% en el grupo control. Cuando nosotros vemos ya las curvas de sobrevida en lo que es sobrevida global en pacientes con metástasis cerebrales y pacientes con metástasis cerebrales activas, vemos igual un beneficio a favor de tucatinib con 18.1 meses versus 12 meses. Y aquí igual vemos a los 12 meses en pacientes con enfermedad activa, con metástasis activa, que la sobrevida global a un año es de 71.7 meses versus 71.7% versus 41.1%. Es decir, que a un año después de haber hecho metástasis y que estaban activas, el 71% de los pacientes todavía estaban vivos. Y al evolucionar o al ir viendo lo que han ido siendo las moléculas más modernas o los actuales que tenemos, por supuesto que hemos conversado tanto en las charlas previas como inclusive las charlas del día de ayer de lo que es el trastuzumab deruxtecan, que ha sido uno de los fármacos que en realidad ha venido a revolucionar y a cambiar todo el manejo de lo que sería cáncer de mama en HER2 positivo. Inclusive han cambiado los conceptos de HER2 positivo y HER2 low o HER2 bajo, ¿no? El trastuzumab deruxtecan es igual un anticuerpo conjugado que tiene el trastuzumab, y el deruxtecan, que es un inhibidor de topoisomerasa 1, igual un agente citotóxico que tiene un mecanismo de acción diferente al trastuzumab. Lo que el trastuzumab ayuda es al bloqueo de el receptor y posteriormente a la internalización del citotóxico para destruir las células. Tiene una alta potencia, tiene una alta relación fármaco-anticuerpo y es selectivo con las células tumorales de receptores HER2, mucho más efectivo que TDM1, que es muy parecido, pero con otro citostático. Y es así que aparecen todos los estudios de Destiny Breast, desde el 1 hasta el 4, que fueron los últimos datos que tuvimos en ASCO de este año. En cuanto a lo que es el Destiny Breast 1, lo que enroló, esto fue un estudio fase 2 que enroló a pacientes con HER2 irresecable o metastásico que habían recibido previamente un tratamiento con TDM1 con un buen performance status, que se toleró pacientes con metástasis cerebrales que hayan sido tratadas y estables y que no haya tenido una historia de neumonitis, que es uno de los principales efectos adversos de lo que es el trastuzumab deruxtecan. Inicialmente hubo dos partes de este estudio. Una primera parte que buscaba valorar situaciones de farmacocinética, encontrar dosis óptimas, y posteriormente el continuar y ver las sobrevidas libres de progresión y sobrevida global. Cuando nosotros vemos los primeros datos que tuvimos, fueron datos importantes, ¿no? Y veíamos tasas de respuesta de un 61% en pacientes que ya habían sido tratadas con doble bloqueo y que ya habían sido tratadas con TDM1, que son tasas altísimas, y una sobrevida libre de progresión de 16.4 meses. ¿Cuál fue el efecto que más llamó la atención y que quizás el que más se está cuidando en estos momentos? Es justamente la enfermedad pulmonar intersticial, que se llegó a ver en el 13.6% de los pacientes y en un grado 5 de un 2.2% de los pacientes. Con esto o bajo este antecedente se realizó el estudio Destiny Breast 3, en el cual lo que se hizo fue, en una segunda línea de tratamiento, se puso a competir cabeza a cabeza el standard of care de ese momento, que era TDM1 versus el trastuzumab deruxtecan.
Igual, en pacientes que previamente habían sido tratados, ¿no? Con taxano, con trastuzumab, que habían sido metastásico, inclusive aquí se estratificaron por subgrupos en cuanto a que si eran receptores hormonales positivos y previamente recibieron tratamiento con pertuzumab, la historia de enfermedad visceral. Cuando nosotros vemos los resultados que tenemos en estos pacientes, también vemos cómo las curvas comienzan a abrirse a favor de trastuzumab deruxtecan, y así que a 12 meses la sobrevida libre de progresión era del 75% de los pacientes en el grupo trastuzumab deruxtecan y de 34.1% en TDM1, es decir que prácticamente se explicó, fue más del doble el del porcentaje de pacientes que no tenían progresión al año de seguimiento. Cuando vamos viendo o vamos analizando los subgrupos en cuanto a receptores hormonales, si utilizaron pertuzumab, enfermedad visceral, el número de líneas previas que habían recibido y que hayan tenido o no metástasis cerebrales, vemos que todos los subgrupos, su hazard ratio va a favor de lo que es trastuzumab deruxtecan. Y cuando vamos a ver la sobrevida global, lo que vemos es que a los 12 meses de tratamiento, el 94.1% de los pacientes que recibieron trastuzumab deruxtecan estaban vivos, versus el 85.9% de TDM1. Todavía en ese momento la data estaba inmadura para poder sacar estas sobrevidas medias. Bueno, nosotros vemos lo que son los efectos adversos. Vemos que los efectos adversos más importantes, como se ven acá en la tabla, son los gastrointestinales y los hematológicos. Dentro de los hematológicos, neutropenia, y dentro de los gastrointestinales, por supuesto, náusea, vómito, diarreas y constipación, que comparativamente con TDM1 fueron mucho menores, ¿no? Y esto hizo que el manejo vaya cambiando. El manejo de lo que teníamos en primera línea, trastuzumab, pertuzumab, taxano se mantiene, pero en segunda línea ya aparece, como vemos aquí, trastuzumab deruxtecan y trastuzumab entancina, a la cabeza trastuzumab deruxtecan, y para tercera línea mantenemos todo el resto de las opciones, capecitabina, lapatinib, y hasta el trastuzumab entancina, en dependencia de lo que se utilice en la segunda línea. Y bajo todos estos aspectos, ya en el San Antonio del año anterior se hablaba mucho, muchos trabajos salieron de lo que eran los HER2 low o los HER2 bajos, en los cuales se los catalogaba como pacientes que en sus estudios patológicos teníamos un receptor de HER2, perdón, o una inmunohistoquímica de HER2 que era una cruz o dos cruces y que el CIS eran negativos. Esto se los consideraba como unos HER2 low o HER2 bajos. Este estudio, el Affinity Breast Cancer, Breast 4, enroló a este tipo de pacientes, los pacientes con un HER2 bajo estas condiciones, que habían recibido una o dos líneas de tratamiento de quimioterapia previa, que tenían y se podían incluir también pacientes con receptores hormonales positivos que se consideren refractarios de la hormonoterapia, a ser randomizados a trastuzumab deruxtecan versus la terapia elegida por el investigador, que podía ser capecitabina, eribulina, gemcitabina, paclitaxel y nab-paclitaxel. Más o menos los esquemas de tratamiento que teníamos o que tenemos disponibles para esos escenarios. ¿Qué fue lo que se encontró? Igual, como vemos aquí las curvas, fueron a favor de trastuzumab deruxtecan. En todos los pacientes, el trastuzumab deruxtecan tuvo una sobrevida libre de progresión de 9.9 meses versus la terapia elegida por el investigador de 5.1 meses, con una diferencia de 4.8 meses a favor de trastuzumab deruxtecan. En los pacientes en receptores de hormonas positivos, teníamos una sobrevida libre de progresión con trastuzumab deruxtecan de 10.1 meses versus la mejor terapia elegida por el investigador de 5.4, con una diferencia de 4.7 meses. La diferencia fue muy similar entre todos los pacientes y los pacientes que tenían receptores hormonales positivos. Cuando nosotros vamos a ver la sobrevida global, lo que vemos es que en los
los pacientes, del total de los pacientes, teníamos 23.4 meses de sobrevida global en trastuzumab deruxtecan versus 16.8 meses en la terapia elegida por el investigador, una diferencia de 6.6 meses. Es decir, que con este tipo de fármacos vamos mejorando las sobrevidas globales en 6.6 meses, tomando en cuenta que son pacientes ya pretratados, ¿no? En cuanto a lo que son receptores hormonales positivos, tenemos una sobrevida global de 23.9 meses versus la terapia elegida por el investigador de 17.5 meses, con una diferencia de 6.4 de 4 meses entre los dos. Esto es algo también bastante interesante, que son justamente los pacientes que son receptores hormonales negativos y que tenían un HER2 low, lo que hasta hace menos de un año se consideraban pacientes triple negativos, que es un poco lo que nos comentaba la doctora Berito, y que es lo que nosotros veíamos, que hubo igual un beneficio a favor de trastuzumab deruxtecan con 8.5 meses versus la mejor terapia elegida por el investigador de 5.6 meses en sobrevida y progresión y sobrevida global de 18.2 meses versus 8.3 meses a favor de trastuzumab deruxtecan, con una diferencia de 9.9 meses. Este subgrupo de pacientes que eran receptores hormonales negativos fueron los que mayor beneficio tuvieron con este fármaco. Este es el cambio del paradigma, el cambio del algoritmo en este subtipo en realidad de cáncer de mama HER2 positivo, que hasta hace poco eran los pacientes que tenían, como vemos acá, en las pruebas patológicas, que tenían 3 cruces en inmunistoquímica, eran los considerados HER2 positivos, que más o menos era alrededor de un 15 a un 20%. Teníamos los pacientes con 2 cruces de inmunistoquímica que iban a un test genético de CISH generalmente, que si era positivo pasaba al grupo de HER2 positivo y si era negativo, hasta hace un año pasaban a los HER2 negativos. Ahora sabemos que pasan a un grupo intermedio que se llaman HER2 bajos. Y los pacientes con inmunistoquímica de una cruz, también con un CISH negativo, entrarían dentro de los HER2 bajos. Y los reportes de inmunistoquímica de HER2 cero cruces serían los considerados negativos. Con este nuevo cambio en lo que sería la clasificación de HER2 entre HER2 positivos, HER2 low y HER2 negativos, cambia también los porcentajes, ¿no? El HER2 positivo permanece entre 15 a 20%, se habla que los HER2 low pueden ser entre un 45 y un 55%. Estos pacientes eran el porcentaje de lo que considerábamos anteriormente triple negativos y luminales, y los HER2 negativos estarían entre un 30 y un 40%. Entonces, todo este algoritmo es el que ha cambiado desde esta presentación en ASCO, lo que ya vamos viendo y lo que un poquito el doctor Ángel el día de ayer también nos estaba comentando. Entonces, esto es lo que tendría en cuanto a lo que son enfermedad metastásica, HER2 positivo. Igual quedo abierto a cualquier tipo de comentario, pregunta sobre este escenario de tratamiento. Muchas gracias a todos. Pablito, yo tengo una pregunta. No sé si me escuchas ahí. Sí, claro, doc. Hay varios pacientes que tienen una respuesta duradera al tratamiento de mantenimiento con terapia anti-HER2 y están también con hormonoterapia. ¿Qué opinión tienes en estos pacientes que están con respuesta en suspenderles el anti-HER2 y dejarles solo con la hormono? No sé si hay algo que nos demuestre eso, por la toxicidad misma que puede causarte el anti-HER2. No sé si tienes alguna opinión de eso. Claro, o sea, doc, en realidad ya con los estudios iniciales de trastuzumab y ya con la data que tuvimos a largo plazo, se sabía que hasta el 50% de los pacientes al año podían ya ser resistentes a trastuzumab, inclusive a los 3 años el 50% de esos pacientes podían fallecer por el tumor. Ahora, es verdad que nosotros en la práctica tenemos muchos pacientes que estamos ya con trastuzumab, estamos ya con hormonoterapia, y el suspender el tratamiento anti-HER2, en realidad se corre el riesgo de que los receptores vuelvan a activarse, que es por el mecanismo que estamos teniendo. Y por otro lado, siempre
nosotros o lo que se está buscando, lo que se ha visto es dar el tratamiento anti-HER2 hasta que hay una resistencia. Y la resistencia generalmente viene ya de la parte interna del receptor, de la membrana, por las vías de AKT, de mTOR, que inclusive hay por ahí algunos estudios que valoran el dar el trastuzumab con alguno de estos inhibidores. Entonces, desde el punto de vista, o desde el que yo vería, sería la recomendación seguir con un anti-HER2 o con el anti-HER2 que tenemos, claro, siempre evaluando el riesgo-beneficio cardíaco o la toxicidad cardíaca que en su momento pueda presentar la paciente, que eso siempre es algo que de cierta manera nos está limitando, que estamos siempre viendo, pero que también tenemos que tomar en cuenta que esa toxicidad es reversible, que es la ventaja que tenemos con los anti-HER2. Sí, por ahí solamente ESMO me parece que nos da esa opción de suspenderle y volver a reintroducirle el anti-HER2 en estas pacientes. Pero sí es difícil tomar esa decisión, obviamente sabiendo que tu paciente está controlada la enfermedad. Tengo pacientes que ya van más de 3 años con tratamiento, están controladas y es súper difícil suspenderle. Pero bueno, es una duda que queda ahí, ¿no? Sí, no, sí, más que nada, igual siempre igual la duda y lo que queda después, si al no introducir vamos a tener resistencia, porque la hormonoterapia per se puede hacer resistencia justo a los niveles donde comenzaría la resistencia también de HER2. Entonces, sí es una parte que no hay estudios que nos avalen en sí, pero No. que si vamos viendo las partes de los blancos moleculares, sí nos va haciendo ver que podemos tener resistencias a futuro y luego ya no tener un beneficio. Esperemos, ojalá algún rato nos llegue esa respuesta. Gracias, Pablito. Ojalá que sí, con gusto. Hay una pregunta en el chat que no respondí en su momento acerca del tema de la inspiración sostenida. Bueno, en la inspiración sostenida, ¿qué debemos hacer con los pacientes? Pues es todo un proceso en el cual estamos incluidos los médicos, enfermería, los tecnólogos. Y pues al inicio, cuando recién lo empezamos a hacer aquí en el servicio, pues todos pataleábamos como era de esperarse, pero bueno, ahora que ya hemos estandarizado un poco el proceso, pues es desde la simulación, tener un paciente muy entrenado que pueda mantener la inspiración sostenida por al menos 20 segundos. Y este entrenamiento hay que llevarlo luego al acelerador, en el cual mientras más pueda mantener la paciente la inmovilización y junto con esta inspiración sostenida, nos va a permitir tener un tratamiento exitoso. Entonces, aquí sí están involucrados las indicaciones que se da desde la consulta inicial y después todo el trabajo, el arduo trabajo que tienen que hacer los tecnólogos en los aceleradores, pues para ver que todo el tratamiento coincida con lo planificado y a la par tratar de mantenerles a las pacientes en la inspiración sostenida que es la requerida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Podemos dar por terminada el webinar que tenemos programado para hoy, no sin antes invitarles a que se conecten el día de mañana a la charla que también se tiene programado como parte de este mes del cáncer de mama, que es el cáncer de mama, una mirada integral. Recordarles que va a ser el día de mañana a las 10 y que va a ser transmitida a través de Facebook Live. Entonces, para que igualmente se unan y podamos seguir conmemorando este mes. Muchas gracias con todos por su asistencia. Gracias a los expositores por su participación y que tengan una buena noche. Chévere, gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.